días, compañeros y compañeras presentes allá en la ciudad de Quito y a todos los que están conectados por las redes con este evento académico, Seminario Internacional de Metodología Transformadora de la Red ANLAT. En este momento queremos compartir con ustedes algunos esfuerzos de la Universidad Simón Rodríguez y queremos tocar dos temáticas, o mejor dicho, una temática que incluye la perspectiva, ¿verdad?, y el proceso de transformación universitario que estamos viviendo en esta universidad. Este año, ¿se escucha bien, compañero? Estoy escuchando con problemas. No tengo retorno. Se escucha, creo que más o menos bien, ¿no? Creo que todos escuchamos bien. Ahora sí. Bien, ahora sí, porque había mucho ruido. Ahora sí. Entonces les comentaba lo siguiente, compañeros y compañeras. Estamos intentando entrar en una reflexión, compartir con ustedes un esfuerzo de construcción colectiva, de reflexión compartida, que tiene que ver con el Congreso de Educación de la Universidad Simón Rodríguez 2015 hacia la transformación curricular y la perspectiva educomunicativa con la que hemos abordado ese proceso. Para ello, nos propusimos unas focalizaciones para ese proceso de convocatoria. Ahí nos planteamos el tema de la fragmentación o cómo desestructurar la fragmentación, que no solamente se da en lo teórico, en lo epistémico, sino que se da también en lo organizativo, en la gestión de los procesos universitarios, etc. También nos planteamos la necesidad de la constituyente universitaria. Ahí estamos convocando a un espíritu de configuración, diríamos, de lo que viene a ser la necesidad de adecuar nuestras universidades al momento que estamos viviendo. Transformación curricular relacionado con los diseños de las carreras, de los programas de formación que administramos en nuestra universidad. Y también tiene que ver con el otro eje o focalización vinculado a la cibercultura y los aprendizajes. Allí generamos una convocatoria que nos planteó la posibilidad de varios encuentros o encuentros a varios niveles. Hicimos encuentros locales. Estamos hablando de una universidad que tiene 24 núcleos a nivel nacional, que tiene una matrícula estudiantil de 110.000 estudiantes activos, que tiene 17 extensiones, 4 estaciones experimentales. Es decir, que estamos hablando de una universidad de gran porte en términos territoriales y en términos de procesos de investigación, de producción, de formación. Allí se planteó como dimensión metodológica la problematización de temática, la reflexión compartida, la elaboración de propuestas. Luego se dieron los encuentros regionales, 5 encuentros regionales y un encuentro nacional. Esto en un lapso de 4 meses. Estamos hablando de una gran movilización académica. O sea, logramos movilizar profundamente nuestra universidad y allí conseguimos establecer un diálogo donde se colocó la voz de la mayoría de los docentes e investigadores y avanzando hacia acciones concretas. En este caso estamos hablando, en este momento estamos sistematizando, ya hemos sistematizado los aportes, estamos elaborando un libro donde hablamos desde las perspectivas, donde nos estamos planteando esta problemática y definiendo cursos de acción concretos para esa transformación. Estamos hablando de comisiones ampliadas nacional que tienen que ver con lo productivo, con lo socioproductivo, comisiones nacionales para discutir el tema de la diversidad funcional o de las necesidades especiales de la población que habita nuestra universidad con alguna limitación. Estamos hablando de varios elementos importantes que están siendo considerados. Pero interesante, y aquí le voy a pasar la palabra al profesor Noel para que tenga la oportunidad de colocar algunos elementos de fondo que tienen que ver desde dónde el lugar social, el lugar epistémico, las problematizaciones que nos movieron en esta convocatoria y donde tiene un peso importante la educomunicación o la perspectiva educomunicativa que nos plantea otra racionalidad y cómo dentro del ámbito formativo, en este caso de una universidad del tamaño de la Universidad Simón Rodríguez, nosotros como colectivo y como parte de una corriente educativa y metodológica estamos intentando movilizar y por supuesto incidir en la transformación de esta universidad
para colocarla a tono con el tiempo que nos toca, con pertinencia social y también pues con la producción de conocimientos científicamente válidos. Le paso la palabra al profesor Noel para que avance entonces hacia ese tema que iríamos con unos 10 minutos que nos quedan, 12 minutos, ahondar en el tema de la perspectiva desde donde nos estamos montando, que tiene que ver con la crisis civilizatoria a la que nos enfrentamos en este momento y que entendemos que no solamente es un tema nacional para nosotros, sino que es regional y también es planetario. Le paso la palabra al profesor Noel para que continúe con la exposición. Bueno, buenos días, buenas tardes, compañeros, compañeras que nos escuchan en Ecuador y a los compañeros y compañeras que nos siguen por la radio del CEPAP. Cuando hablamos de la perspectiva comunicativa, nos reconocemos en una dimensión que consideramos fundamental del contemporáneo. Martín Barbero ya lo señalaba cuando hablaba del descentramiento y la deslocalización que los medios de comunicación van a generar en el contemporáneo, en los procesos de aprendizaje, y reconociéndonos particularmente allí, entonces, en el marco del congreso que realizamos en la universidad, planteamos inclusive cómo hacemos un congreso de este tipo, desde una perspectiva educomunicativa. Entonces, planteamos un proceso de congregarnos, profesores, profesoras de nuestra universidad a nivel nacional, para tener la posibilidad de colocar nuestra palabra y poder escuchar al otro y a la otra. Desde ya en ese momento del hecho de congregarnos para colocar nuestra palabra, nos reconocemos entonces educomunicativamente en una racionalidad comunicativa que consideramos necesaria para la construcción de los conocimientos y de unos conocimientos pertinentes para las transformaciones que están planteadas, así como señalaba el profesor Adrián hace rato, es decir, como que están planteadas y que son pertinentes para las transformaciones que vivimos en Venezuela, que vivimos en el continente y que están planteadas en el planeta. Desde esa perspectiva comunicativa, echamos mano de recursos y de textos que no están en el libro y, por ejemplo, en el reconocimiento que tenemos o que hacemos del carácter textual del audiovisual, en los encuentros que realizamos, trabajamos con 2 textos audiovisuales que inclusive en este momento están siendo trabajados por nuestros profesores y profesoras en diversos núcleos del país, porque dimos la posibilidad de reconocer esa textualidad audiovisual y cómo, qué nos permite, desde el punto de vista de la discusión, desde el punto de vista del diálogo, este tipo de textos. Trabajamos particularmente en la película india, Los Tres Idiotas, la película de Rajkumar iraní, y trabajamos también Senderos de la Mente, la película de Bert Capra, que es una película basada en el libro de Fritjof Capra. Estas 2 películas nos permitieron generar un proceso de discusión interesantísimo que nos llevó a mirarnos entonces en una problematización permanente de todo el proceso del Congreso. Ese diálogo al cual hago referencia y, digamos, haciendo vínculo directo con la perspectiva comunicativa que venimos trabajando y que la reconocíamos entonces como una focalización importante en el Congreso cuando hablamos de cibercultura y los aprendizajes. Allí, a partir de las problematizaciones que generamos en la discusión, por ejemplo, partíamos de preguntarle a nuestros profesoras y profesores cómo nos reconocemos en las dinámicas tecnoculturales, es decir, cómo nos reconocemos hoy en relación a la circulación de información, de símbolos que transitan nuestro cotidiano a través de lo mediático, a través de las redes tecnológicas, electrónicas. ¿Qué está pasando allí? Es decir, eso como preocupación para la discusión de una perspectiva comunicativa, y comenzamos a obtener mayoritariamente en la palabra de nuestros profesoras y profesores reconocimos allí una impronta instrumental en relación al tema tecnológico y al tema de los medios. Mayoritariamente se ha considerado, y no solamente acá en esta experiencia, lo hemos venido trabajando por parte de nuestro proceso de investigación, esa impronta instrumental que se tiene para hacer uso del medio o de los medios en relación a los procesos educativos. Eso es fundamental, que en este momento lo reconozcamos, pero también consideramos que es fundamental investigar, profundizar
reflexionar en torno a qué ocurre en nuestras subjetividades contemporáneas en el vínculo con esta información que circula en nuestras cotidianos. Estamos reconociendo allí, desde esta perspectiva, sobre todo de la presencia que tiene los discursos no verbales que transitan por los medios, que transitan por las redes en nuestras cotidianidades, estamos reconociendo allí que tal vez representa una dimensión fundamental de un episteme que consideramos contemporáneo. Es decir, hay unas nuevas maneras de aprender, hay unas maneras de producir conocimiento que están siendo estimuladas, que tienen vínculo estrecho con lo que se consume simbólicamente. Entonces, a partir de allí, nos preguntamos entonces, seguíamos en ese proceso de problematización, así como decía el maestro Freire, colocando la pedagogía de la pregunta, preguntarnos si reconocíamos las influencias que tiene lo que consumimos mediáticamente y vía redes electrónicas en nuestros imaginarios, en nuestra producción de sentido y en nuestras prácticas culturales. Es decir, eso es visible. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? ¿Qué está pasando con eso? Y si lo vemos o no lo vemos, preguntarnos también cómo es esa realidad en el entorno de nuestros estudiantes. Es decir, ¿qué pasa allí en el vínculo que nuestros estudiantes, en el caso de la universidad, pero en el caso de nuestros estudiantes en los liceos y en las escuelas, qué está pasando en esas nuevas subjetividades, en vínculo con esa estrecha relación que en este momento existe? Y preguntarnos entonces también si nuestros docentes, nuestros profesoras, nuestros profesores, nuestras profesoras, están en condiciones de trabajar en esta dimensión de los aprendizajes contemporáneos. Es decir, ¿será que la universidad está dando cuenta de esto que decimos, este episteme que circula, que está presente en este momento, y cómo lo hacemos? En esa discusión surgían elementos también así como surgían esas marcas instrumentales que tenemos, producto de nuestro propio proceso de formación, planteamos entonces que era necesario problematizar esa perspectiva instrumental en relación a lo que se consume simbólicamente y provocar miradas complejas para promover en el entorno cotidiano lecturas mucho más profundas, mucho más complejas de lo que vemos en el símbolo. Y entonces decíamos allí, bueno, es necesario entonces reconocer la semiótica, el análisis del discurso como parte de nuestro proceso de formación cotidiana. Es decir, colocar la semiótica, colocar el análisis del discurso, el análisis audiovisual como parte del proceso de formación permanente de nuestros docentes y de nuestros estudiantes. Creemos que allí anida una perspectiva fundamental educomunicativa que nos permitirá proponer lecturas complejas no solamente en el discurso, con lecturas complejas también de la realidad, y sobre todo una realidad contemporánea que está siendo cruzada permanentemente por una dimensión fundamentalmente mediática, fundamentalmente simbólica. Es decir, creemos que la perspectiva educomunicativa nos permite no solamente transitar hacia la promoción de procesos educativos que consideramos que deben ser de calidad, de una calidad pertinente con estos tiempos, sino que nos permite también colocar en el entorno cotidiano de nuestros profesores, de nuestros estudiantes, una mirada compleja a la realidad que vivimos. Venezuela particularmente está siendo objeto, el pueblo venezolano, de un ataque permanente vía mediática, vía agresión económica, que nos tiene en una situación muy compleja. El hecho de que nosotros no hayamos podido viajar a Ecuador y estar presencialmente en este evento, tiene que ver con eso. Es decir, hay un bloqueo promovido por sectores económicos del país que ciertamente dificultan las dinámicas contemporáneas. Pero esas dinámicas que reconocemos de lucha política tienen una fuerte presencia mediática que está colocando permanentemente en el espacio público discursos que van promoviendo entonces unos imaginarios que hay que problematizar. Se están promoviendo unas subjetividades que consideramos fundamentalmente problematizar, y una universidad que se reconoce en un proceso de transformación pertinente para la transformación del país, consideramos entonces que una perspectiva educomunicativa es fundamental. En ese sentido, estuvimos dando una discusión y, bueno, tenemos puntos, es decir,
están planteados unos desafíos importantes, hay muchas cosas por hacer, pero bueno, en ese sentido hemos estado colocando esta perspectiva que consideramos fundamental para estos procesos de transformación que estamos viviendo. Bien, un poco para ya terminar el minuto que nos queda de nuestra exposición, es realmente importante todas estas colocaciones, diríamos, estas reflexiones que hoy estamos trabajándolas como puntos de apoyo fundamentales en lo que es nuestra actividad, no solamente como investigadores de esta universidad, como docentes de esta universidad, sino también en la gestión que nos corresponde en este momento llevar adelante. Entonces allí estamos trabajando lo que venimos consolidando desde el intercambio con la red ANLAD, en la perspectiva transmetodológica, lo que ha sido el trabajo que los diferentes colectivos nos vienen aportando, algunas categorías como la ciudadanía comunicativa, el tema de la procesualidad de los procesos investigativos y la construcción de las temáticas, o sea, todos estos elementos y las lógicas que sustentan nuestro trabajo de indagación de lo real social para incidir en la transformación de las realidades, son elementos que dicen mucho de esta red, de este esfuerzo conjunto que venimos haciendo desde hace varios años, y que hoy en el lugar que nos corresponde ocupar en nuestra universidad y en el momento histórico que estamos viviendo, nos ayuda en el diálogo, nos ayuda en la confrontación y nos ayuda en la elaboración de conocimiento, producción de conocimiento para sustentar un pensamiento que sustente, mejor dicho, este proceso de transformaciones en el cual estamos participando. Bueno, compañeros y compañeras, creo que el tiempo se nos ha agotado. Y bueno, sí, queríamos terminar pues agradeciendo la posibilidad de poder estar allá de manera virtual, que podamos compartir nuestra palabra y nuestras reflexiones con todo el colectivo que participa en este evento de la Red ANLAD y a todos los que están organizando, pues todo el equipo de técnicos, de trabajadores, trabajadoras, docentes, investigadores, investigadoras que hoy hacen posible que se dé este trabajo. Muchas gracias, compañeros. Quisiera decir que la planificación en la comunicación es una especialización, por una parte, ecléctica, ¿sí? En el sentido que es una confluencia de muchas disciplinas, de varios paradigmas, de distintos enfoques, y es también una especie de punto de llegada de distintos métodos que convergen tanto desde el punto de vista de la planificación como desde la comunicación. Muy rápidamente, solamente señalar que el mayor déficit de la planificación de la comunicación, paradójicamente, es la comunicación, ¿no? Quisiera que pongamos atención en esta afirmación. El déficit en la planificación de la comunicación es la comunicación. ¿Por qué? Porque en la relación entre planificación y comunicación existe históricamente, no solo ahora, un predominio del tecnicismo de la planificación por sobre la comunicación. Para poner solo dos ejemplos actuales, la apropiación acrítica de la planificación estratégica en proyectos de comunicación, la aplicación acrítica de la planificación estratégica, principalmente en lo que llamamos comunicación organizacional, y creo que con un error conceptual muy fuerte, la comunicación estratégica, la aplicación acrítica del marco lógico en propuestas de comunicación, que lleva a una inevitable instrumentalización de la comunicación. ¿Instrumentalización en qué sentido? En el sentido que la comunicación no está siendo parte de las grandes definiciones de un proceso de comunicación. No está siendo parte de la definición de políticas, no está siendo parte de la definición de estrategias y se ha reducido a la planificación operativa de medios y mensajes de comunicación. Por lo general, en la planificación de la comunicación aparece al final, en el POA. Entonces, hay un espacio muy grande
el de las estrategias y políticas que no han sido todavía correcta y adecuadamente apropiados desde la comunicación. Y un otro elemento, hay un predominio de la visión difusionista de la comunicación cuando se trabajan estrategias de comunicación o planes de comunicación. Al extremo, gravísimo error, de confundir campañas con estrategias de comunicación cuando son dos cosas absolutamente distintas. Una campaña hace parte más bien de acciones de comunicación. Un conjunto de campañas o una campaña combinada con otros elementos será parte de una gran estrategia de comunicación. Hay mucho que hacer entonces. Y uno de los caminos para empezar a pensar la planificación de la comunicación desde la perspectiva de la comunicación es valorar el discurso. Discurso entendido, entre otras expresiones, siguiendo la propuesta de Eliseo Verón, es decir, la construcción de sentidos de sociedad, de cultura, de política, de espiritualidad. O lo que dice Habermas, las intertextualidades, o sea, estos intercambios textuales entre quien produce, construye textos y quien también construye textos desde el otro lado, que no está en una posición receptora pasiva, sino que resignifica, reconstruye y propone también discurso. Debemos desplazar, y esta es una propuesta de Rafael Alberto Pérez, varios elementos para hablar de planificación de la comunicación. El primero, un desplazamiento del pensamiento racional al pensamiento relacional, el de las interacciones, el de las interrelaciones, el de la comunicación. Un desplazamiento de la economía a la comunicación, para salir de este predominio tecnicista de la planificación por sobre la comunicación. Un desplazamiento urgente y, por favor, del cliente al sujeto social, del elector, del consumidor al sujeto histórico. Si vamos a hablar de comunicación, si vamos a hablar del ser social en su vida cotidiana, en su construcción y enunciación discursiva de todos los días, hablemos entonces de los sujetos sociales que son constructores también de discurso, estando al otro lado de los procesos de comunicación. Vamos a hablar entonces de mediaciones, las mediaciones culturales, sociales que nos propone Jesús Martín Barbero, pero también la mediación como un hecho pedagógico, como lo entiende Daniel Prieto. Una manera de encaminar estas transiciones es trabajar estrategias de comunicación. Muy rapidito, ahí les muestro dos concepciones de estrategia de comunicación. A la izquierda, la predominante, que es la visión difusionista de la estrategia de comunicación, que dice que es una combinación de métodos, mensajes y planes y que deriva en la modelación de conductas, la modelación de comportamientos o la creación de ambientes favorables a los cambios. Desde esta propuesta, una estrategia de comunicación sería capaz de llegar solamente hasta el nivel actitudinal, pasando por los conocimientos de los clientes o de los electores o de los consumidores. Y con esta manera de estructurar estrategia de comunicación se diseñan las campañas, se diseñan varias acciones de comunicación a título de planificación de la comunicación. Se llega al extremo de que grandes propuestas teóricas de la comunicación popular, la comunicación alternativa, la comunicación educativa, al momento de plantearse acciones, acaban aplicando este esquema, este modelo de estrategia de comunicación. Es decir, haciendo campañitas con la idea de generar procesos de interacción en la sociedad. Hay que mirar la concepción de la estrategia de comunicación y hay que mirarla a la que está ya. Y entender que la estrategia es una combinación de la participación protagónica activa de sujetos sociales. Si el sujeto no es punto de llegada en la estrategia, es parte componente muy activa, acciones de comunicación, naturalmente planes, para derivar en prácticas sociales, que es donde se hace cotidianamente la comunicación. La comunicación se hace en las relaciones sociales, se hace en las interacciones.
Entonces, pongamos también la llegada de las estrategias, la partida y la llegada de las estrategias en las prácticas sociales. Y cuando digo sociales, entiendo también como prácticas culturales, entiendo como prácticas políticas. Cuando hacemos planificación de la comunicación le vamos a perder el miedo a la política, porque estamos haciendo política todo el tiempo y vamos a recuperarnos también las mediaciones y las prácticas espirituales, es decir, las relaciones de los sujetos con nosotros mismos, con nuestras subjetividades y también con el cosmos y nuestros dioses y la naturaleza, la Pachamama que nos rodea. Entro ahora sí a señalar algunos elementos más dirigidos a la concepción metodológica para investigar la planificación de la comunicación desde las mediaciones. Y vamos a entender este ejercicio desde la complejidad, desde una realidad hecha de paradojas, desde sociedades y realidades de las incertidumbres. Uno de los grandes errores de la planificación es que siempre quiere partir de realidades acabadas, de realidades absolutamente concentradas y definidas en variables y indicadores en los que se vacía la realidad. Desde mi punto de vista, este es un ejercicio muy difícil, porque la realidad es compleja. La realidad está hecha de incertidumbres y está hecha de paradojas. Entonces, debemos partir de estas paradojas. Debemos partir del despelote que es la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana no es una cosa estructurada como con regla ni con reloj. Es el espacio de todas las confusiones. Y desde allí debemos saber partir. Para llegar a algún lado, para saber llegar a algún lado, imaginándonos el futuro, adivinando el futuro. Y esta última expresión es fundamental. Partir de la incertidumbre, de la paradoja de la complejidad, y desde allá imaginarnos un futuro posible, que provoque cambios, transformaciones en el punto del cual estamos partiendo. Para esto entonces, 3 ejercicios necesarios. Primero, pronósticos. No basta hacer diagnósticos. El diagnóstico, por lo general, es un proceso metodológico de descripción de los hechos. La escuela latinoamericana, especialmente los aportes de Daniel Prieto, Eduardo Contreras, con el diagnóstico comunitario, o Washington Uranga, de Plan GESCO de Buenos Aires, llevan el diagnóstico un poquito más allá, de la descripción a la explicación de los hechos. Aún así, no son instrumentos que bastan, que alcancen para trabajar planes de comunicación desde las mediaciones. Y el paso que debemos dar en base a los diagnósticos es el del pronóstico. Es decir, el pronóstico, la predicción, la previsión, la adivinación de un futuro al que hay que saber llegar. Y en realidad este es el ejercicio de planificación, porque no planificas la realidad tal cual está, planificas un futuro al que tú quieres llegar, que quieres construir desde la realidad donde estamos, ¿sí? Entonces, el pronóstico valiéndose del diagnóstico. Segundo elemento, no basta un ejercicio ni de inducción ni de deducción, es decir, inducción, ir de lo particular a lo general, o deducción al revés, partiendo de un marco teórico general de generalizaciones, llegar a elementos concretos. Lo que debemos hacer en la planificación de la comunicación desde las mediaciones es un ejercicio de abducción, ¿sí? De abducción. Es decir, un ejercicio de presunciones, un ejercicio de planteamiento de hipótesis, de imaginaciones
que tendremos que irlas validando y aterrizando de a poco en el tiempo. Es un ejercicio de profecía, es un ejercicio de adivinación, más que de derivación de premisas que parten de la realidad. ¿Por qué la aducción? Por la necesidad de articular un futuro que no existe, que es imaginado, con una realidad que es compleja. La realidad en su dinámica y en las tendencias que tiene no nos va a guiar por sí mismas al futuro que queremos construir. Es probable incluso que nos guíe con sus tendencias a una realidad que empeore el punto de partida del cual se está trabajando. Es necesario entonces aprenderse de esa realidad que se quiere construir. Y en ese sentido planteamos el devenir. Por lo general, las propuestas de planificación de la comunicación parten de la proferencia, de la retrospectiva, del diagnóstico sesudo, de los censos, de las clasificaciones, las segmentaciones de los sujetos, en 1000 categorías. O la tendencia de la estrategista de la planificación, escuela de la cual es un importante representante Rafael Pérez. Matus en su tiempo fue un gran expositor de esta corriente, Washington Uranga, expositor de esta corriente, que nos dice que deberíamos partir de la prospectiva, es decir, del futuro y no de la retrospectiva del pasado. Es un aporte muy importante, pero que si no se aplica correctamente, suele tener fuertes desviaciones en la aplicación práctica en los planes de comunicación. No sé si les suena conocido lo que voy a decir, pero hay gente que recomienda que veamos la realidad como un carro solo con parabrisas, un parabrisas enorme que mira solo hacia el futuro y que no tiene espejos retrovisores. No hay que mirar hacia atrás, nos dice la perspectiva. Yo creo más bien que debemos buscar una manera de concebir una articulación entre mirar el futuro y mirarlo, pero desde la memoria acumulada. Mirarla desde las identidades, mirarla de las expectativas y limitaciones creadas en la realidad existente. El tema de la memoria es fundamental. La perspectiva no puede anular culturas, identidades, formas de organizarse de las sociedades. Es en este sentido que planteamos el devenir como propuesta. El devenir tiene fuerte relación con los palimpsestos, es decir, estos papiros que eran borrados en su texto original para nuevos escritos encima. Y los palimpsestos de todas maneras dejan rastros de los escritos anteriores. Y la sociedad es un poco también como esto. Podemos hacer cambios, pero habrán elementos acumulados de una sociedad que no se borran y que debemos tomarlos en cuenta para ver el futuro. Pensando siempre en la necesidad de un pensamiento propio desde el sur, he empezado a mirar con atención la sabiduría de nuestros pueblos. Y el pueblo aymara tiene una expresión y una concepción que se llama AMTA, A-M-T-A, AMTA. AMTA identificado con el devenir, que se traduce como el recuerdo del futuro, ¿no? Imagínense la profundidad de esta expresión, el recuerdo del futuro, o sea, el permanente retorno de los pueblos indígenas de nuestro continente no es al pasado, es con la memoria y la identidad acumulada a invadir el futuro, ¿no? Entonces, recordar el futuro tiene que ver con esta expresión del devenir que va a articular entonces en cierta manera la proferencia con la prospectiva. Y para esto es importante que miremos lejos. Yo suelo decir a mis alumnos, suelo decir en los diseños de estrategias que me toca trabajar, soñemos lejos, sin ataduras, sin amarres. Que la realidad no nos ate, que la realidad no nos mate, que la herencia neoliberal
de la eficiencia, la efectividad, la productividad, no nos limite la capacidad de soñar. Anderson hace un importante aporte con su propuesta de la sociedad imaginada, que ayuda a romper timideces y a pensar un poquito más allá de lo posible. Yo quiero invitarlos a que cuando hagamos planificación, pensemos en la realidad inimaginada, la que no nos imaginamos, el del campo de las utopías, la que está lejos. Y mi mejor ejemplo es Bolivia, mi país. Cuando Evo se presenta como candidato, en su propuesta de estrategia, el sueño iba mucho más lejos de lo que cualquier técnico, de lo que cualquier especialista, de lo que cualquier persona llamada sensata podía imaginarse. El sueño no hubiera sido posible si la utopía no servía como guía para los distintos actos posteriores de lo que se tendría que hacer en una estrategia de comunicación. Paso rapidito a lo que sigue. Hay que seguir siempre las tendencias discursivas a nivel de los sujetos, de los espacios de comunicación, de las instituciones como entidades dialogantes, los contextos dinámicos y, por supuesto, los escenarios que marcan los espacios en los que es posible realizar una estrategia. Quiero concluir nada más con esto, si me concedes un minutito más, Rubén. Todo esto nos lleva a una panoplia metodológica. No conozco personalmente a Effendi Maldonado, pero debo agradecerle enormemente su pensamiento, su concepción transmetodológica, que es la concepción que permite organizar tanto la concepción de la planificación de la comunicación desde las mediaciones, como la organización de los métodos y técnicas que vienen más adelante. Su propuesta de la multiléctica definitivamente es una propuesta, nuevamente valoro, de un pensamiento gestado en el sur que nos va a permitir apropiarnos de nuestro sur y del planeta con capacidad de cambios importantes. El sentido multitemático, carácter hipertextual, va a llevar a organizar métodos y técnicas de investigación siguiendo 4 pasos. El diagnóstico con mucha técnica cualitativa, los pronósticos, las clasificaciones de elementos y la decisión. Son 4 pasos que debe permitir la organización de distintos métodos y de distintas técnicas para llegar a un derrotero definido. Muchísimas gracias y dialogamos más adelante. A minha ponência, então, tem o propósito de refletir sobre a cartografia na comunicação. A cartografia é uma proposta metodológica bastante recente no Brasil, em termos de uso na comunicação, e o objetivo desta ponência é fazer uma relação desta noção proposta com o método e com a metodologia, considerando também os seus usos e apropriações na comunicação. Nesta exposição, temos que considerar, primeiro, que a cartografia tem origem na geografia, e a sua etimologia traz o sentido de carta escrita e, portanto, ela tem relação com mapas. Contudo, esse termo foi sendo apropriado por outras áreas de conhecimento, outros campos de conhecimento, estabelecendo relações mais diretas com métodos e metodologias. Então, passando por outras ciências, como a filosofia, a educação, a psicologia e, por fim, a comunicação, a música, as artes, o direito. E trata-se, então, de uma perspectiva metodológica bastante nova. No entanto, para refletir sobre a cartografia, defendo aqui que é preciso
questionar o conceito tradicional de método. E, pelo que pude perceber por todas as ponências de hoje, há, de certa forma, por alguns vieses, um questionamento bastante amplo sobre esses conceitos mais tradicionais de método. E esse questionamento vai nos levar a repensar a própria metodologia. Então, comecemos pela etimologia do método. A etimologia do método tem uma versão que é meta como direção, mais odos como caminho, resultando em caminho a seguir, portanto, um caminho pré-definido que vai levar a algum lugar. Quando se faz cartografia, dois pesquisadores da psicologia, Castrup e Passos, propõem uma inversão desse termo, do sentido etimológico de método, compondo da seguinte maneira: odos como caminho, mais meta como direção, resultando em odo meta, que seria traçar o caminho com a experiência, permitindo que o caminho seja traçado na experiência da investigação, no trajeto e no encontro com o problema. O objeto de pesquisa, no encontro com o problema e com o objeto de pesquisa, a partir de uma constante reflexão sobre o processo metodológico. É importante perceber que isso não implica em abandonar o método. Tampouco dispensa o rigor científico, ou tornar-se desatento ao controle de variáveis, mas significa ressignificar. O que se defende aqui é que o método não é um caminho pré-definido. Para pensar um pouco mais sobre cartografia, é necessário que se façam algumas desconstruções. Para tensionar esse entendimento do método. Elas seriam, dentro da minha proposta, as problematizações, a exclusividade da razão, a rigidez do método, a separação entre sujeito e objeto, e a verdade absoluta. Vou explicar rapidamente cada uma delas. Muitos de vocês já devem ter se deparado com essas questões. Sobre a exclusividade da razão, tem a ver muito com se apenas dar espaço para a objetividade na ciência e na investigação, construindo fortemente um saber sobre. Contudo, essas conclusões totalizantes sobre a exclusividade da razão começam a ser questionadas pelas ciências pós-modernas e pelas ciências pós-estruturalistas. Ela causa um afastamento do investigador da dimensão do corpo social e da própria realidade, gerando um discurso de um saber sobre e abandonando um discurso de um saber como. Há um outro aspecto que precisa ser considerado, além da razão na pesquisa, que é a subjetividade, que faz parte do ser humano, faz parte da própria investigação, portanto, e que está associada a esse saber como. Esse saber apreende com os fenômenos,
pois dispõe-se a acompanhá-lo e a reconhecer suas singularidades. Outro paradigma a ser desconstruído é a rigidez do método, pensado como modelos prontos, regras rígidas e imutáveis, como um formato apenas, como regras que não podem ser mudadas, desculpem, e o que não pode se pensar da rigidez do método é uma associação à rigidez a rigor. O rigor científico continua, ele é necessário, mas a rigidez do método precisa ser repensada. Estamos muito acostumados a nos associar a modelos prontos, porque eles trazem consigo um capital simbólico e metodológico que tem uma autoridade e um reconhecimento. Mas podemos pensar em reinventar a própria metodologia e o próprio método. Outro paradigma para ser repensado é essa separação do sujeito que a tradição positivista defende como o princípio da investigação científica que fundamentaria uma neutralidade e uma objetividade do conhecimento. No entanto, a ciência contemporânea já nos faz entender que esse pretendido distanciamento entre sujeito e objeto não se realiza, e que há uma produção de conhecimento diferente, sobretudo nas ciências sociais e humanas, que se constitui em múltiplas afetações e que coloca sujeito e objeto em contato. Por fim, a verdade absoluta. A verdade, todos nós sabemos que é relativa, histórica, e que se pauta por um conjunto de axiomas que predominam em uma determinada época, em uma determinada área geográfica definida. As questões relativas ao saber, segundo Foucault, são completamente atravessadas pelas questões de poder. Tem outro aspecto a ser questionado. Mas então vamos pensar quais são os eixos da cartografia depois de desconstruirmos algumas questões do método. Os eixos da cartografia, no meu modo de ver, são las multiplicidades, la transversalidade e la processualidade. Eu estudo a cartografia por um viés de Deleuze e Guattari. No entanto, sabemos que Martim Barbeiro escreveu um livro, O Ofício do Cartógrafo, que nos traz muitas informações importantes que podemos também usar para desenvolver a cartografia, além de Dessertaux e do próprio Canevati, também nos dão elementos para compor uma teorização sobre cartografia. A questão da multiplicidade, ela é entendida por Deleuze e Guattari como a unidade subtraída da multiplicidade. E, por esse caminho, ela consegue atravessar as dualidades e as binariedades que costumam constituir o pensamento moderno. Então, ela não entra na totalidade e não remete a um sujeito. E é uma maneira de acionar o próprio pensamento e de desconstruir o conhecimento. Eles explicam como elementos fundantes das multiplicidades, entre outros elementos, as singularidades como elementos que compõem o múltiplo, os devires como constituidores das suas relações, os rizomas, que são os modelos de realização dessas multiplicidades, os platôs como zonas de intensidades contínuas e as desterritorializações como vetores que atravessam esses territórios. O que Deleuze e Guattari dizem é que estamos acostumados a fazer pesquisas
ou a pensar mais propriamente com linhas de articulação e segmentariedade, com estratos e territorialidades, que levam a determinada configuração do pensamento e de análise das coisas. Na cartografia, é preciso considerar também as linhas de fuga, ou seja, os movimentos de desterritorialização e de desestratificação. Tais linhas vão articulando uma tessitura em sua própria velocidade de escoamento, provocando agenciamentos de diversas ordens, gerando diversos fluxos e, por fim, compondo mapas moventes. As transversalidades são um conceito construído por Guattari, mas a gente encontra também esse conceito em Barbero. Não são conceitos iguais, porém eles têm alguma proximidade. Ele propõe ir além das horizontalidades, que são as igualdades, e das verticalidades, que são as hierarquias que habitam o conhecimento e os fenômenos. No eixo transversal se estabelece a dimensão do fora. Não é mais necessário operar sobre fronteiras. Lida-se com diferentes semióticas, as significantes e as não significantes. Coloca-se, então, a questão seguinte: a posição do cartógrafo de escapar, metodologicamente, da tentação de buscar soluções e testar hipóteses. O eixo da transversalidade, portanto, aponta um viés metodológico que é gerador da diferença, já que deixa transparecer os tensionamentos, ou deveria deixar transparecer os tensionamentos. E, por fim, o eixo das processualidades. Essa noção implica movimento, continuidade, desdobramento de ação, contínuo. A cartografia parte do reconhecimento de que o tempo todo estamos em processo, estamos em obra, e implica uma temporalidade singular do território e da diversidade de espessuras do cenário que compõe tal território. O conceito de duração de Bergson nos ajuda a entender essa temporalidade, e o conceito de rizoma nos ajuda a entender esse espaço. Avançando, vamos pensar, então, como poderíamos pensar a cartografia para a comunicação. Ela pode ser entendida como um método ou como uma metodologia. Para entendê-la como um procedimento metodológico, temos que revê-la, repensar o nosso próprio entendimento de método. Ela busca construir um mapa dinâmico e descritivo e interpretativo de um fenômeno em que a comunicação se apresente como objeto, e ela pode envolver os seres humanos e ou objetos, a depender da problematização feita. A cartografia para a comunicação tem o objetivo de identificar os pontos de intensidade, que são as linhas de fuga e as linhas de segmentariedade, mas o principal seria identificar as linhas de fuga. Ela também tem que investigar relações, retrocessos, rupturas e, sobretudo, conexões entre essas linhas. Algo que eu acho importante de dizer é que a cartografia na comunicação deve permitir que se construa uma percepção diferenciada sobre os objetos do campo, e que ela tem que ser um processo de aprendizagem metodológica sensível ao campo de forças que envolve.
ela precisa ser praticada para ser compreendida, desenvolvendo um refinamento da percepção que não se estabelece sobre um saber acumulado ou sobre a memória, mas no cultivo da atenção concentrada e, sobretudo, aberta à experiência da problematização. Nesse sentido, a cartografia desvia-se do conceito de método ligado a um conjunto de regras, a saberes prontos, a modelos. Tampouco se conecta à aquisição de saber e transmissão de informação. Obrigada. Bien, tenemos unas preguntas que nos han llegado a la mesa y están dirigidas a Dalit Contreras. Básicamente se orientan a plantear cómo los procesos de planificación sintetizan rutas de acción con pensamiento y acción, ¿no? Y si es que esta planificación, desde lo imaginado, significa seguir las tendencias discursivas. Si es necesario seguir las tendencias discursivas. Hay que entender la estrategia como una construcción conceptual. Es un pensamiento que se construye desde y para la acción. Por eso decimos que no solamente que sigue, sino que construye una ruta a seguir. Y esta ruta la construye con un inseparable ejercicio entre pensamiento y acción. ¿Sí? La planificación es eso, es siempre una construcción hipotética de realidades y es una intervención inmediatamente en esas realidades. O sea, la planificación no diagnostica primero, deja en descanso el diagnóstico y luego interviene el plan. Las cosas están permanentemente entrecruzadas. Y yo iría un poquito más allá de pensamiento y acción. Diría que operan siempre sentipensamientos. ¿Sí? No es solamente una construcción teórica la que supone una estrategia, es también una construcción de sentimientos, es una construcción de emociones. Son ganas místicas, compromisos de generar los cambios que se van a hacer desde la planificación. La planificación y las estrategias siguen o no las tendencias discursivas, las tienen que seguir, porque ahí están contenidas las dinámicas de la sociedad. Pero al ser la planificación un ejercicio que quiere construir una realidad nueva que no existe y que tal vez no necesariamente están contenidas en las tendencias y las prácticas sociales expresadas en el discurso, hay que generar dinámicas y enunciaciones hacia ese futuro esperado. La planificación permanentemente tiene que lanzar preguntas sobre el futuro y por el futuro, que es una de las cosas que no se suele hacer cuando nos quedamos en el diagnóstico. El pronóstico precisamente es eso, es trabajar esperanzas, es trabajar utopías, expectativas, reivindicaciones, propuestas contenidas en las expresiones de los propios sujetos. En pocas palabras, entonces, hay que seguir las tendencias discursivas y hay que provocar tendencias y dinámicas discursivas hacia un futuro que se quiere construir. Una pregunta para Nicia, está hecha en portugués, así es que le vamos a pasar. Como eixo da transversalidade pode ser pensado na Desculpa, não consegui.
La persona que hizo la pregunta, si lo puede hacer verbalmente, porque no se entiende muy bien. De campo com diferentes sujeitos sobre consumo da publicidade, por exemplo. Como o eixo da transversalidade pode ser pensado na pesquisa de campo com diferentes sujeitos sobre consumo da publicidade, por exemplo. A cartografia tem uma proposta muito boa para a ida a campo e trabalhar com sujeitos. E também com elementos, inclusive, da etnografia, como diário de campo. E, nesse sentido, o diferencial da cartografia é muito mais a experiência do pesquisador na forma de abordagem desses sujeitos. Então, por exemplo, nessa pergunta, o consumo da publicidade, talvez o ideal seria se deixar, não considerar tanto o que se tem teórico-metodologicamente já pensado sobre os modelos metodológicos e teóricos usuais e se deixar aberto para as experiências de consumo dos próprios consumidores. Não considerar tanto as hierarquias, não se deixar atravessar tanto por essas horizontalidades e verticalidades a que estamos acostumados, mas buscar nessa experiência com o consumidor outros elementos de consumo, nos processos de consumo, que estejam aí presentes. Obviamente que, como eu não faço pesquisa sobre consumo em publicidade, uma exemplificação me fica difícil, mas, considerando essa teorização e deixando as hierarquias, pensando em se deixar as hierarquias de lado, e também essas unidades a que estamos acostumados, eu não consideraria, talvez, os critérios usuais pelos quais se seleciona os consumidores para acompanhar, os modos pelos quais se aborda esses sujeitos, e muito é na experiência de campo que se vai encontrando os modos de planejamento dessa própria pesquisa. Sobretudo no fato de que esse elemento, esse conhecimento da pessoa com quem se vai buscar conhecimento é muito mais importante do que esses conhecimentos que já se tem. Acho que é um caminho possível. Agradecemos a los panelistas y damos por terminado esta conferencia. Les recordamos que el programa continúa a la tarde, a las 2 de la tarde. Pedimos puntualidad para seguir este proceso.